La semana que está llegando a su fin estuvo atravesada por cuestiones de política internacional, o mejor dicho, de geopolítica, en la que nuestro país estuvo involucrada directamente. Podría ordenarse en tres momentos. En el primero haremos mención a la nueva encíclica que el Papa Francisco le brindó al mundo, que va más allá de la relación entre las religiones y que por supuesto una vez más no le escapa a la palabra política. Pide que la política no esté sujeta al mercado, porque el mercado por sí solo no lo resuelve todo. Y esto fue demostrado en la fragilidad que los sistemas políticos han tenido y tienen en el mundo respecto a la pandemia. Además, sostuvo que existen distorsiones en la época contemporánea, como son la manipulación o la deformación de los conceptos de libertad, de democracia y de justicia. Agrega que hay una pérdida del sentido de lo social y de la historia. Y dice que lo que prevalece es una lógica de mercado basada en el lucro y en la cultura del descarte. El segundo momento que une a la geopolítica con la Argentina es la manera en que el gobierno argentino votó en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a Venezuela. La Cancillería argentina votó una resolución que condena la situación venezolana en el informe realizado por Michelle Bachelet. Esta resolución fue aprobada por 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, entre las que estuvo la República de México. Desde el gobierno explican que la Argentina, como parte integrante del grupo de contacto para Venezuela, busca una salida pacífica e institucional a la crisis política y humanitaria que atraviesa el país caribeño, sin la injerencia externa de ningún tipo, ni militar, ni de inteligencia, ni de seguridad. El gobierno argentino critica las violaciones a los derechos humanos y a su vez critica el bloqueo. Tampoco reconoce a Guaidó y está en contra de una intervención externa. Respecto a lo último, nunca antes la Argentina había votado a favor de una intromisión a las libertades y a las elecciones que dentro de otro país se llevan adelante. El gobierno venezolano ha sido elegido por el pueblo venezolano en forma democrática. Por supuesto que surge una pregunta que atraviesa todo el arco político del Frente de Todos. Con esta decisión, la Argentina no estaría dejando de lado la posibilidad de conformar nuevamente un frente político regional que no esté alineado con los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por supuesto que está más que claro que las condiciones geopolíticas de la región no son ni parecidas a las que sucedían una década atrás. Otros tantos países donde también se violan los derechos humanos, como sucede hoy en Chile, en Colombia o en Brasil. Claro, estos últimos están alineados ideológicamente y son funcionales a los intereses del país del norte. Ingresamos al tercer momento que une a la Argentina con el mundo. Nuestro país recibió a Juli Kozak, Tribor Allen y Luis Cubedu. Son los integrantes de la Comisión Técnica del Fondo Monetario Internacional, que se reunieron esta semana con el ministro de Economía, con la CGT y con la UIA. ¿Cuál es la finalidad? Dicen ellos, conocer de voz propia cuáles son las características y las condiciones técnicas del plan económico por un lado y por otro conocer el contexto actual de cara a lo que vendrá. Luego de reunirse con el ministro Martín Guzmán y con el secretario de Energía Darío Martínez y hablar sobre el plan energético y las tarifas, fueron
y se reunieron con los representantes de la CGT. La Comisión del Fondo Monetario Internacional aclaró que no van a pedir reforma laboral. Lindo sería que luego de haber financiado la campaña electoral de Mauricio Macri con 50.000 millones de dólares para luego ser fugados, le pidan al pueblo argentino una reforma laboral. Como siempre decimos en nuestro resumen, y todo esto en plena pandemia. Pero si dijimos pandemia, ¿quién nos va a sacar todas las dudas y nos va a informar lo que tenemos que saber? Es nuestra admirada compañera Franca Boccasi. Muy buenos días, amigues, bienvenidos una vez más a este mega resumen semanal de todo lo que pasó con el COVID-19. Espero que la semana pasada me hayan extrañado porque yo a ustedes sí muchísimo y aparte pasaron un montón de cosas que les voy a pasar a contar ahora. Como es costumbre en este informativo tenemos que decir que Estados Unidos sigue liderando el ranking de mayor cantidad de contagios y muertes por coronavirus en el mundo. Lo que sí es una novedad es que esta semana el presidente Donald Trump, que se contagió de coronavirus junto con su mujer, hizo un acting completo para demostrar que la enfermedad supuestamente no es peligrosa. Y de hecho, la semana que viene le toca dar el segundo debate presidencial al cual se negó a participar en el caso de que sea virtual porque dice que él no corre riesgo de contagiar a otras personas ya que tiene un físico perfecto y es muy fuerte. ¿Qué quieren que les diga? La verdad es que gobernando un país en el cual hay más de 7.700.000 contagios y 216.000 muertes, es una actitud bastante negadora, ¿no? Aterrizando en Argentina tenemos que decir que la cifra de contagios ascendió hasta el jueves a más de 850.000 y hay más de 22.000 fallecidos. El promedio de contagios por día es de entre 15.000 y 16.000 casos. Y con estas cifras ustedes se preguntarán ¿cuál es el colmo? Bueno, yo les voy a decir, imputaron a la directora del Centro de Hemoterapia Regional de Salta, Bettina Saracino, por supuesta venta de plasma a pacientes con coronavirus. Esto es dentro del marco de una causa por investigación, justamente por esta práctica que la verdad tenemos que decir, hay que ser muy... no me sale la palabra. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? La verdad es que hay que ser un ser humano muy perverso para negociar con la salud de las personas, encima en medio de este contexto de pandemia. Otro tema destacado de la semana es la vuelta a clases. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, ya había dicho que no hacía falta que esté la vacuna lista para poder retornar a las clases presenciales. Así que esta semana justamente se reunió con el resto de los ministros de todas las provincias para empezar a diagramar cómo puede ser esta vuelta paulatina, siempre y cuando obviamente las condiciones epidemiológicas lo permitan. Bueno, y me guardé una buena noticia para el final, para ponerle un poco de onda a esta situación pandémica de este año 2020 que nos viene pegando con todo. Bueno, las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires confirmaron que habrá temporada en la costa atlántica. Obviamente con protocolos para cuidarse y resguardar la salud de las personas que vayan a veranear. ¿Qué quieren que les diga? Puedo sonar muy hortiva, pero yo no veo que la gente vaya a hacer distancia social en medio de una playa en La Feliz. Y con esto nos despedimos, amigues. Los dejo con más noticias y análisis de la mano del gran Marcelo Rodríguez y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Por favor, cuídense y como siempre les digo, el barbijo tapa la boca y la nariz. Hasta la próxima. Retomando lo que Franca decía respecto al posible inicio de clases en forma presencial, y si uno advierte que al informarse con los medios de comunicación tradicionales, todo pareciera indicar que es inminente y que es absolutamente lógico el reinicio de clases, como si nada pasara o como si nada hubiese pasado respecto a la pandemia. Sin embargo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, dice esto.
¿Qué se está planteando en esto? Que primero tiene que ser aprobado por el Consejo Federal de Educación. La instancia de regreso a clases presenciales, si el riesgo es leve, ¿no? Cosa que no ocurre en nuestras grandes ciudades que vos mencionabas hace unos instantes. Sí, actividades de revinculación educativa no escolar en espacios abiertos. No es regreso a clases eso, porque van a tener que ser en patios, gimnasios, en lugares abiertos, y cada jurisdicción va a presentar una propuesta. Y no es para un grupo de estudiantes en particular. Luego cada jurisdicción va a tener que acordar con la comunidad educativa cuál es la mejor estrategia de revinculación, dónde se va a poner el foco. Y ahí lo que sí se establece, y fue planteado por varias jurisdicciones, la necesidad de establecer una estrategia de cierre de año, ¿no? Y eso es lo que le vamos a pedir a cada jurisdicción para ver qué propuesta, según la realidad epidemiológica, puede llevarse adelante para lograr el cierre del último año del secundario y del primario, que es quinto año, sexto año según la jurisdicción, y sexto grado, séptimo grado según. El tema parece dividirse en dos. Por un lado, el Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con la mayoría de los sindicatos en todo el país, prácticamente tienen acordado un protocolo de distancia social y de cantidad de alumnos para el regreso presencial, presunto regreso presencial, en los primeros y en los últimos años de cada modalidad. Pero acá viene la salvedad, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas así lo permitan. Por otro lado, tenemos una segunda situación, que es la mediática, absolutamente politizada a través de la movida que Horacio Rodríguez Larreta tiene en la capital y en el interior de la provincia de Buenos Aires, aquellos distritos que están en fase 5 y que son del partido político de Horacio Rodríguez Larreta, que presionan para que se reinicien las clases, como si esto fuera por un carril distinto al de la pandemia. Es importante recordar, por ejemplo, el caso de San Juan, que inició las clases y una semana después tuvieron que retroceder en la medida por el aumento de los contagios. En estos momentos, algunas ciudades del interior de Formosa o de San Luis han comenzado las clases con los protocolos debidos en lugares donde nunca el virus circuló. Y también vale recordar el caso de la provincia de Jujuy, que antes de las vacaciones de invierno comenzaron las clases y un mes después, si no hubiese sido por el salvataje del gobierno nacional enviando profesionales, el sistema de salud colapsaba. Hasta aquí nuestro resumen semanal de algunas de las principales noticias. Y les propongo que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar en este resumen informativo semanal de Radio H para que juntos y juntas volvamos a analizar esta dinámica realidad que nos toca vivir.